Hermanos, Dios los bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos continuando con la serie El Hacedor y el Ser Humano, y habiendo ya visto que necesitamos del corazón de Dios para que alimente nuestra alma y como espejo por imitar, dado a que en su noble corazón solamente alberga virtudes útiles a todo nivel, hoy nos vamos a centrar en los planes que tiene nuestro Dios, que de hecho muchas veces no los podemos comprender, pues como ya dijimos, todo lo suyo es bueno, perfecto y demasiado alto para nosotros los seres humanos. De entre todos sus perfectos planes debería resaltar para la humanidad el plan redentor contenido en Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Como creo, es sumamente claro, pensamientos de paz y no de mal. Y durante toda la historia de la humanidad, de mil maneras, por intermedio de siervos de ambos sexos, a incontables seres humanos se les han pedido que se rindan a él, pero sabemos que fatalmente millones han ido así a la tumba y en la actualidad siguen yendo así al más allá. Bueno, la verdad del asunto es que rechazan rendirse al Señor Jesucristo y eso tendrá consecuencias por los siglos de los siglos, pero es una decisión que cada ser humano toma en su momento. Dios, como a todo lo que Él ha creado, para todos tuvo pensamientos de paz y amor y no de mal. Con Satán, cuando era ángel querubín, cuando fue creado, con los primeros padres, Adán y Eva, e incluso después de la rebelión inicial que ellos iniciaron de la raza humana, luego con los hijos, representado Caín, antes que mate a su hermano Abel, personalmente le pidió al Creador que rinda su corazón, que cambie de actitud, pero Caín lo ignoró groseramente y terminó siendo arrasado a ser el primer homicida de la humanidad. Y nunca aceptó ni siquiera la oportunidad que se le dio al ser marcado en la frente, porque sabemos que la tierra reclamaba su vida, pero no, él no solamente siguió en su rebeldía, sino que decidió seguir resistiendo e implicó a toda su descendencia en su guerra contra el Creador. Y es una constante bíblica proponer rendición al corazón humano, en concordancia con el pensamiento de paz y no de mal del Señor. Pero vuelvo a repetir, cada quien que sea predicado debería tomar su propia decisión. Hoy básicamente nos vamos a centrar en los planes divinos, pero para los creyentes en Cristo Jesús. Hoy vamos a detallar 3 puntos sobre esos planes, pero repito, incidiremos en lo que involucra principalmente a creyentes. Antes de entrar a la subdivisión anunciada, leamos juntos Jeremías capítulo 29, versículo 11. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Y la palabra del Señor dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Permítame guiarlos en una oración congregacional. Bendito Padre Celestial, mis hermanos y las personas que están escuchando el mensaje, todos deben comprender que no existe hombre digno de predicar ni enseñar su evangelio. Señor, pero hoy usted me ha dado esa oportunidad. Hable, Señor Yahvé, utilice mi trabajo, mis ademanes, el timbre de mi voz, todo, Señor, para que usted pueda, Señor, educarnos, enseñarnos, redarguirnos, para que comprendamos que sus planes son perfectos, superiores completamente a los planes nuestros. Ayúdenos, Señor. En el nombre bendito del Señor Jesucristo, oramos así. Amén. Bueno, cuando este versículo fue escrito, el que acabamos de leer, Jeremías capítulo 29, versículo 11, el contexto histórico es de una rebeldía general. Ya el reino de Israel, que eran las 10 tribus, había sido disciplinado y castigado duramente, y lo mismo estaba aconteciendo con el reino de Judá. Pero este versículo es esperanzador, porque nos habla del noble corazón del Creador, que tiene una constante en pensamientos de bien para los suyos, sin importar el momento tan trágico que ellos están enfrentando a mérito de la disciplina en que han caído.
esta forma de sentir divino, de hacer sus planes que expresó Jeremías, no ha variado. Tuvo, tiene y tendrá pensamiento de paz. Ocurrió en la comunidad setita, caniita, antes del diluvio universal, lo mismo con Israel, lo mismo en toda la historia universal, y será extensivo hasta el hoy para todo creyente. El Padre Celestial quiere lo mejor para nosotros, tiene planes de paz, prosperidad, y no cambia porque su voluntad es imperecedera. Nunca hay variación en él. Pero en este mundo, la responsabilidad de elegir los planes divinos como nuestros recae en nosotros los creyentes. Y tomemos esto último como algo sumamente importante. Desglosemos el asunto de los planes divinos entrando al primer punto. Los planes del Señor nos pueden confundir. Los planes del Señor nos pueden confundir. Vayamos a Isaías, capítulo 55, versículo 9. Isaías, capítulo 55, versículo 9. Y la palabra del Señor dice así: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Tome nota, los caminos y los pensamientos del Señor. Los planes divinos que implican sus pensamientos, vueltos caminos propuestos, son, como se lee, más altos que los de nosotros, los seres humanos. En el hebreo, para son altos, se usa el vocablo gabaj, que implica un altanero. Pero no tengamos presente la asociación negativa que conlleva esta palabra en nuestro idioma castellano, como uno que se cree más, pues con respecto al Creador, no es que se crea más, simplemente lo es. Ese vocablo, gabaj, cuando se aplica a un ser humano, podría identificar a un desubicado, a un creído, a un sobrado, como también podría describir a uno sumamente capaz. Pero uno que se cree que todo lo sabe o que cree que todo lo merece y por ello adopta actitudes de superioridad, pero aplicado al Creador, nada de esto es así. Explico, castizamente, gabaj, son altos, unido a la preposición más, en hebreo mis, nos daría la siguiente idea: a causa de ser Dios, su derek en castellano, sus caminos, o digamos, sus asuntos, sus costumbres, su jornada, su misión, sus rumbos, sus viajes y su mahaaba, o como leemos en nuestra Reina Valera, sus pensamientos, o sea, sus pensamientos también podríamos traducir como sus designios, su determinación, sus diseños, su obra ingeniosa, sus maquinaciones, aquí sin malicia, o sea, por maquinaciones queremos dar a entender todo lo que él planifica. Todo lo suyo es inmensamente superior e inalcanzable para cualquier ser humano, como inalcanzable los cielos en forma natural para el hombre. Y en esto debemos ver nuestra insignificancia en cuanto a nuestros pensamientos y costumbres o forma de hacer las cosas en comparación con lo que piensa y cómo hace Dios. Y ver nuestra insuficiencia, pues con lo natural que poseemos no podemos discernir adecuadamente ni los caminos ni los asuntos del Señor. Pero como Dios tiene planes para con nosotros, para nuestro bien y bien de la humanidad, y de una forma en que podemos asimilar lo moral, lo grandioso, lo ventajoso de sus pensamientos, de sus planes, de sus designios, de sus caminos. Y permítame una comparación. Así como el ser humano ha necesitado la tecnología para llegar a los cielos físicos, incluido el espacio sideral, necesitamos ayuda ajena para remontarnos a la altura que nos permita comprender en mucho, no en todo, su mahaaba divina. Repito, sus designios, sus diseños, su obra ingeniosa, parte de su todo planificado e incluso su determinación en amor y poder. Y esta ayuda divina también nos sirve para apreciar, discernir en mucho su
derech, o sea, sus caminos, sus asuntos, sus costumbres, sus jornadas que Él hace y que nos solicita que nosotros realicemos por imitación. La misión, por ejemplo, de Jesús el Cristo, que nos propone que la adoptemos como a nuestra. Y por ello ha puesto su mente en la nuestra. Por ello el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas escritas en la palabra del Señor. Porque con solo nuestra capacidad, con solo nuestra conciencia, nuestra lámpara de Jehová, no nos alcanzaría. Solo rasgaríamos, acariciaríamos, nos acercaríamos magistralmente a lo bueno, pero no podríamos discernirlo a profundidad. Y esto lo sabemos, pues las Escrituras así lo indican. El apóstol Pablo nos lo ha revelado. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Y la palabra del Señor dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. O sea, todo creyente en Cristo Jesús tiene ese plus, la puede discernir, porque ha sido depositado en él poder y capacidad sobrenatural para poder comprender su obra maravillosa, sus diseños y pensamientos, su mazhaaba y su misión y costumbre que desea que adoptemos, su derech. Se ve entorpecido todo esto cuando el mismo creyente no colabora en la construcción de su carácter y su propia educación en las Escrituras, por menospreciar el camino educativo que ha dispuesto el Padre Celestial, que está contenido en las Escrituras, por lo cual uno de los nombres que se nos da es discípulos. De allí que ocurre que muchos creyentes verdaderos nunca llegan a asimilar en profundidad la misión de Dios para sus vidas ni para la iglesia, ni las costumbres frías que propone derech, menos logran apreciar a cabalidad los frutos que podría lograr en su vida. No tienen contentamiento porque no asimilan su obra maravillosa, los diseños que tiene el Hacedor para todos sus hijos adoptivos, su mazhaaba, para llevarle a paz, para darle el fin que esperanzadoramente debería esperar como todos sus hijos en contentamiento. Por ello, cuando vemos la connotación de altanero para el vocablo gabaj, que leemos son altos en nuestra Reina Valera, para denominar los pensamientos y caminos del Señor, no es altanería, es una magistral definición que nos debe llevar a pensar que los pensamientos y caminos del Altísimo son perfectos, por lo tanto capaces al 100% de corregir, mejorar a los demás, si aceptamos someternos a ellos. Por ello, todos los maestros nacidos de nuevo debemos esforzarnos en crear conciencia en los educandos creyentes para que no se conformen con el magnífico regalo de la salvación y que colaboren con su propia educación y construcción. Pues no hay nada más bendito, beneficioso en un mundo lleno de oscuridad y trampas que discernir mediante las Escrituras cómo evitarlas, cómo desarmarlas y cómo acceder a las buenas sagas y campos de pastoreo, proyectos de vida que el Altísimo tiene para nosotros en este mundo. Entramos así a la segunda parte. El Hacedor tiene planes particulares para cada creyente. El Hacedor tiene planes particulares para cada creyente. Y vayamos a las Escrituras, Salmos, capítulo 139, versículo 16. Salmos, capítulo 39, versículo 16. Salmos, capítulo 139, versículo 16. Y la palabra del Señor dice así:
mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. El versículo nos habla del tierno poder del Creador para con David, y creo firmemente que el Altísimo hace lo mismo con todo ser humano y criatura suya que Él permite que venga a este mundo. Para todos tiene planificación en base a sus pensamientos de paz. Pero deseo que nos detengamos en la segunda parte del versículo con respecto a un creyente. Pues recordemos que en primera instancia se está hablando de David. Allí dice así: y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. Y si solamente nos referimos a lo físico, a lo intelectual, solo hablaríamos del diseño del ADN con que formó a David, que es el mismo para toda la humanidad. Pero también habla de características distintivas que designó que sean para David. Su personalidad única, de forma portentosa, incomprensible para nosotros. Él, mediante una mezcla genética de cientos y hasta miles de ancestros, Él produjo un David que es una obra de arte única e irrepetible. Él es, así como con David, con todo ser creado, un perfecto alfarero, al cual le debemos inclusive nuestra personalidad inimitable. Nadie como David, nadie como el predicador, nadie como su persona. Cada uno de nosotros, en todos los tiempos de la humanidad, millones de personas distintivas, y una no es igual a la otra, aunque todos tenemos el mismo ADN. Pero no solamente habla de esto, también vemos que habla de un libro, y ese libro es una especie de memoria o crónica divina, Sefer, donde está registrado la marca distinguida, Zafar, de David. O sea, no solamente habla del ADN, no solamente habla de características físicas, habla que el Hacedor planeó, diseñó su niñez, su juventud, su vida conyugal, su ministerio como rey. Pero ¿acaso esto implica que todo está dicho con respecto a un ser humano? ¿Podemos llegar por malinterpretar las escrituras al fatalismo oriental? No lo creo que sea así, pues pensar así nos podría llevar a una conclusión lógica, que el Hacedor también planificó su adulterio con Betsabé, que planificó que mate al esposo y todo lo pecaminoso que hizo David. Nunca olvidemos, Dios nos deja la responsabilidad de elegir al incrédulo, al creyente. Con respecto a nosotros, sus hijos adoptivos, debemos asimilar que los pensamientos y sus caminos derivan en planes perfectos, pero es nuestra decisión hacerlos o rechazarlos y cimentarnos en lo que implica pecado. Por ejemplo, en mi persona, Dios desde el vientre de mi madre y desde la eternidad planificó para mí que sea pastor. No planificó que sea drogadicto y alcohólico. Yo, con mi obediencia en su momento dado, acepté los planes para mi vida y acepté ser pastor. Pero con mi pecado, cuando joven incrédulo, rehuí sus pensamientos de paz para mí y terminé siendo un alcohólico y drogadicto. Mis decisiones, pero sus maravillas son tan perfectas que hasta lo malo permite que pueda servir para hacer el bien. Por ejemplo, en el caso que le estoy contando de mi vida, como consejero para quienes luchan, a quienes se sienten vencidos, y no simplemente ser un juzgador, sino ventajosamente puede erigirme en un correcto ayudador de ellos, solo por poner un ejemplo de los tantos que podríamos tocar. Sobre el pecado de cualquier creyente, las escrituras relatan algo que sería jocoso si no fuera por las consecuencias que acarrea a la vida del ser humano y de las personas que lo rodean. Que nosotros el barro, solemos rebelarnos contra el alfarero. Isaías capítulo 45, versículo 9 y 10. Isaías capítulo 45, versículo 9 y 10. Ay del que pleitea con su Hacedor. Ese ay es un lamento por lo que va a ocurrir.
Ay del que plantea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Ay del que dice al padre, ¿por qué engendraste? Y a la madre, ¿por qué diste a luz? Y vuelvo a reiterar, ese ay es américa, es un lamento por las consecuencias amargas y terribles que traen el rebelarse contra Dios. Pasó con Adán y Eva, pasó con Caín, pasó con Abraham, Lot, David, José, el esposo de María, ella misma, pasó con todos los profetas, apóstoles, hombres y mujeres célebres en la iglesia primitiva, menos con Jesús el Cristo, y ocurre con cada uno de nosotros en la actualidad. Sin embargo, Dios tiene planes distinguidos para cada uno de sus hijos adoptivos que cotidianamente nos escapamos de la paz y el bienestar que Él quiere darnos. Y la verdad que es esa realidad. A diario, el barro que somos nosotros, reclamamos y nos rebelamos contra nuestro Creador. ¿Quién con poder para torcer, entorpecer, magullar sus perfectos planes de paz y armonía para nosotros? ¿El demonio y sus ángeles caídos? Ciertamente no. ¿Algún ser humano? Absolutamente no. Los ángeles que lo adoran y le dan gloria al Hacedor, decir esto es mayúsculo despropósito. ¿Quién entonces puede malograr, entorpecer esos planes de paz, de prosperidad, de bien para nosotros, los creyentes en este mundo? Como ya dije, lo absurdo cobra vida. Nosotros mismos, los que somos barros, con un soplo de vida, y esto ocurre cuando pecamos. Y repito, esto es a diario, pero los que están dejándose construir su carácter con ejercicios espirituales, dejándose alimentar constantemente con la palabra del Señor, reaccionan más rápidamente y hacen metanoia, o sea, arrepentimiento, y regresamos al torno del divino alfarero. Pero hay de los confundidos, que ya no comprenden que son barro, que no se dejan construir, que se alejan de los ejercicios espirituales, educativos, y con ello crece en ellos la capacidad inversa. ¿Cuál es la capacidad inversa? Ya no pueden reaccionar con la rapidez del guerrero entrenado, y poco a poco se llenan de infidelidad al Señor, y poco a poco se van alejando. Ya les cuesta más y más regresar al estatus del creyente. ¿Cuál es el estatus ideal del creyente? Romanos capítulo 14, versículo 8. Romanos capítulo 14, versículo 8. Y la palabra del Señor dice así: el estatus ideal del creyente. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Comprender que somos su propiedad. Comprender que nosotros debemos vivir a los pies de quien reina sobre todo y todos. Y entramos así al tercer punto por tratar. El Altísimo tiene planes particulares para cada congregación. El Altísimo tiene planes particulares para cada congregación. Jeremías, capítulo 29, versículo 10. Jeremías, capítulo 29, versículo 10. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Antes de analizar lo acontecido con la congregación de Judá, aclararé que es un despropósito decir que Dios incentiva o planea el pecado. Decir así es insultar al 3 veces santo y negar que aborrece el pecado. Pero lo que sí vemos es su control total sobre cualquier acontecimiento humano y también sobre cualquier pecado. Y Él es magistralmente el que puede sacar y saca
de cualquier cosa mala lo bueno. Ahí está, por ejemplo, el pecado contra José de sus hermanos, que resultó que a mérito de que ellos lo vendieron como esclavo, al paso de los años, Israel pudo supervivir a la hambruna que años después se dio. Ahí está la entrega judicial que él hace, que oscurece la lámpara de Jehová de algunos, como sucedió, por ejemplo, con Faraón. ¿Cómo logra armonizar lo malo a favor del bien? Como ya dije, sus caminos, sus pensamientos, sus planes, hay mucho de que no podremos conocer. Se llaman misterios, pues lo suyo nunca deja de ser demasiado alto para nosotros. Repito, hay situaciones que aunque nos esforcemos, nos es imposible comprender. En la lectura que tuvimos sobre este punto, situada en Jeremías capítulo 29, versículo del 4 al 10, el contexto es que la congregación de Judá llegó a este tipo de servidumbre a una nación extranjera a mérito de su pecado. Jeremías los exhorta a que ya no creen problemas en su nuevo hábitat, a su nuevo rey. Los exhorta a que no creen problemas en la sociedad y les advierte que habrán profetas fraudulentos que intentarán llevarlos a rebelión. Pero les dice que no lo hagan, pues saldrán de esclavitud luego que el plazo divino se cumpla. Jeremías capítulo 29, versículo 10, lo voy a leer nuevamente. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Como creo que es visible, pensamientos de paz y una futura prosperidad. Pero se les pide que tengan esperanza en Dios. Les pide contentamiento en medio de su actual desgracia y que lleven a los de Babilonia pensamientos de paz y de prosperidad. Porque el sino del creyente, sin importar las circunstancias, es ser embajador del príncipe de paz. Con respecto a la Iglesia Universal, tenemos promesas que encuadran dentro de su plan de que nada ni nadie podrá desaparecernos. No dejaremos de ser en este mundo hasta que regrese el Señor por nosotros. Mateo, capítulo 16, versículo 18. Mateo, capítulo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. En líneas generales, siempre habrá siervos y siervas leales hasta la muerte, como el apóstol Pedro, que pueden mantener mediante su testimonio y lo fecundo que es el amar a Cristo en este nivel, la flama de la iglesia, por la cual Jesús fue el primero que dio su muerte en la cruz. Como pastor principal de ustedes, espero que esa clase de siervos seamos nosotros, y para ello debemos orar, educar y aceptar que seamos construidos y luego de todo esto intentar dar buenos ejemplos por imitar. Pero la Iglesia Universal está compuesta por miles y miles de congregaciones de verdaderos nacidos de nuevos, pero aquellos que se dejen seducir por el pecado en cualquiera de sus variantes y no reaccionen correctamente, poco a poco o con asombrosa rapidez, se alejarán de la visión y los planes divinos y llegarán a ser piedra de tropiezo para otros. Repito, si no aprenden a reaccionar, metanoia. De ahí las cartas apostólicas para combatir la apostasía desde dentro de la iglesia del Señor. De ahí las exhortaciones del apóstol Juan a las 7 iglesias de Apocalipsis. Toda congregación del Señor, y la nuestra no es ajena, afronta este peligro, y aún las que han caído se le da palabra de paz y esperanza, pero siempre adornado con el pedido divino del arrepentimiento. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, y sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieron de sus malos caminos, entonces yo iré, dice el Señor, desde los cielos, y perdonaré sus pecados,
y sanaré su tierra. Pero en la época en que predicaba Jeremías, no lo hicieron y fueron desarraigados y entregados a esclavitud. Aunque en el plan de Dios para Israel llegará al final de los tiempos, porque ellos tienen una tarea muy importante en el tiempo de Apocalipsis, y lo mismo con nosotros, la iglesia. No dejaremos de ser, pero si no nos cimentamos en lo correcto, podremos caer a ese nivel. Y eso es lo que se tiene que inventar. Incluso en esos momentos hay esperanza. Jeremías capítulo 29, versículo del 4 al 9. Vayamos a las escrituras y leamos. Jeremías. Jeremías, capítulo 29, del 4 al 6, dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todo lo de la cautividad, que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas, plantar huertos y comed el fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad marido a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. O sea, que en medio de las circunstancias adversas, el Señor quiere que tengamos contentamiento y continuemos lo que tenemos que hacer. Jeremías, capítulo 29, versículo 7, dice: y procurad la paz de la ciudad, a la cual os hice transportar, y rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Repito, no es necesario llegar a ese nivel de Judá y el reino de Israel, pero se requiere que nosotros, como en algún momento los profetas y los levitas de buen plante querían hacer con los judíos y todo el pueblo de Israel, educarlos y dejar que se dejen construir. Dios levanta hombres y mujeres para ese fin. En la congregación antes del diluvio, en Israel y en la actualidad, ayos, mayordomos, nodrizas espirituales. Esto es parte del plan educador para su iglesia. Efesios capítulo 4, versículo del 10 al 11. Efesios capítulo 4, versículo del 10 al 11. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Cuál es el objetivo de levantar estos hombres y mujeres del Señor, cada uno en el lugar que le corresponde en la labor educativa? ¿Cuál es el objetivo positivo del plan educativo del Señor? Efesios capítulo 4, versículo del 12 al 13. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué es lo que se desea evitar con este método educativo? Efesios capítulo 4, versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Si nos sometemos a este proceso educativo, ¿qué lograremos? Efesios capítulo 4, versículo 15 al 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Este es el plan educativo para la iglesia. Repito, para que podamos multiplicarnos en paz y en armonía, y para que en medio de las dificultades podamos seguir imitando a Cristo y no nos alejemos de la obra del Señor.
y no nos alejemos de sus planes perfectos de felicidad y realización personal, para no dar cabida al diablo, para ser de bendición a los demás, para dignificar el santo nombre. Esforcémonos en la sana doctrina, en educarnos en el Señor. Y dejemos que continúe construyendo nuestro carácter y todo lo nuestro que necesita mejorar. No importa quiénes seamos, qué sueño o dolor albergamos, qué desesperanza o miedo tenemos, en toda circunstancia. No hay nada más sabio que vivir, repito, vivir bajo los planes educativos del Señor, que aprendamos a vivir bajo las alas educativas de Dakar, la palabra Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo, dándole alegría a nuestro perfecto Padre espiritual. Incline su rostro y permítame que los guíe en oración. Bendito Padre Celestial, ayúdenos, Señor, para asimilar que sus planes, sus costumbres, su misión es más perfecta que cualquiera que nosotros tengamos. Ayúdenos, Señor, ya que usted nos ha dado su Espíritu Santo. Usted nos ha dado, Señor, el fruto y esas virtudes que tenemos, y usted nos ha dado las Escrituras. Ayúdenos, Señor, a que nuestro yo claudique ante usted, Señor, y que nos dejamos construir. Ayúdenos, Señor, para desechar los planes que hemos formulado nosotros sin tener en cuenta los suyos, Señor. Ayúdenos, Padre, porque necesitamos mucho de usted. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, Dios los bendiga a todos.